Hola, hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están conectados a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación. Los y las saludo, ¿cómo están el día de hoy? Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Olo. Olo Bárbara Rain. Hola, querido nihilismo. Desde Illapel nos ve Braulio. ¿Desde dónde nos ve el resto? Maipú, Neburia, Conce, Conce. Dos personas de Concepción respondieron seguido que hablaban desde Concepción. Gonzalo Andrés nos ve desde el Templo Sagrado de Kamisama, desde Penco, desde la Florida, Puerto Apache, Equestria, Antofa, Namekusei. Cada vez más gente de Dragon Ball la que viene a las clases. Ese es un fenómeno notable. Yo le pediría a algún científico que lo explique. Nos ven desde El Salvador, desde La Reina. Yo desde los cuarteles centrales de Puntaje Nacional, en el planeta de Kaiosama, las y los saludo nuevamente. Y les cuento, hoy día vamos a ver texto narrativo. Y para ello, ¿qué mejor que emplear las nuevas guías que se han subido a la plataforma de Puntaje Nacional? Miren, esto es muy interesante. Si ustedes se loguean en Puntaje Nacional y van a la sección, a ver, lo voy a hacer más grande. Para no maltratar vuestras vistas. Van a la... Luego de loguearse van a la sección material y guías. Se van a encontrar con muy buenas noticias. Que es que han sido subidos a la red materiales nuevos que están basados en los ajustes de la PSU de lenguaje para este año. En ese sentido, el material anterior ha sido modificado y tenemos guías nuevas. Nuevas. Y hoy nos valdremos de ellas. Esta guía nueva, creada por el equipo de lenguaje de Puntaje Nacional, 3 personas muy competentes, muy dedicadas, han hecho este nuevo material sobre el que habíamos hecho alguna vez con mi colega Loreto. Y entonces tenemos estos textos nuevos que vienen con algunas preguntas. O sea, en lo fundamental, estas guías
tienen un enfoque más práctico que las anteriores guías que estaban hechas para una PSU que era de suyo, más teórica. Así que hoy día vamos a trabajar con esta guía. Sí, son las que dicen 2015 entre paréntesis. Me dijeron apriete Command y la ruedita del mouse. No, yo creo que eso sirve solo para Windows. Entonces, vayamos de lleno a lo que estamos haciendo. Si tienen que abrirla, es una decisión de ustedes. Evidentemente yo voy a tener las preguntas de la guía en pantalla. Pero, si ustedes quieren abrir el PDF para poder ir leyendo a sus propios ritmos, me parece espléndido. Tremendo, Febas. Muchas gracias por poner el link en pantalla. Y yo los insto a que empleen este nuevo material, porque de verdad que está muy bueno. Los colegas han sabido hacer muy bien su pega. ¿Qué son los textos narrativos? El acto de narrar es un procedimiento comunicativo cotidiano. Incluso podríamos afirmar que es algo común a los seres humanos. Desde hace miles de años que la humanidad narra, no solo como literatura, sino también como una forma de explicarse el mundo a través de mitos o para conservar la memoria histórica de los pueblos. Al igual que todos los textos literarios, los textos narrativos poseen una función estética, es decir, su finalidad es crear belleza a partir del lenguaje, utilizando un vocabulario selecto y una serie de recursos lingüísticos, tales como las figuras literarias. Por cierto que lo estético no se restringe solo a lo bello. Pensar que lo estético es lo bello es circunscribir lo estético a una sola de sus categorías. Lo bello es una sola. Existen otras como lo sublime, lo grotesco, lo ominoso, que son también objeto de la estética. Los textos narrativos se caracterizan por relatar una sucesión de hechos a través de un narrador quien cuenta los acontecimientos y las acciones ocurridas a los personajes en un tiempo y espacio determinados. Este narrador es la voz ficticia que describe y cuenta los sucesos del relato, ya sea desde dentro de la historia, como un personaje, o desde fuera de la historia, como un observador. Para evitar errores en la comprensión del texto, es importante que sepas diferenciar en el proceso comunicativo la existencia del emisor real o autor y la del emisor ficticio o narrador. Caleta de conceptos en esta parte, que sin embargo hemos visto anteriormente. Muchos conceptos en este párrafo. Apliquemos un poco de lectura comprensiva. ¿De qué nos hablan primero? Lo constitutivo a un texto narrativo es el relato. El relato de una sucesión de acontecimientos o hechos por medio de un narrador. Este narrador cuenta acontecimientos y acciones que ocurren a personajes en tiempo y espacio. Ahí ya tenemos un montón de categorías. Relato, narrador, acontecimientos y acciones, personajes, tiempo y espacio, que son las categorías fundamentales para analizar cualquier texto narrativo. Digamos las categorías más básicas, las que nos hablan de el primer acercamiento que podemos tener a cualquier texto narrativo. En todos vamos a encontrar de una u otra forma estos elementos. El narrador es una voz ficticia. ¿Por qué es ficticia? El narrador no coincide con el autor. Cuando yo leo un cuento de Julio Cortázar,
no es que Julio Cortázar me esté contando a mí el cuento, sino que hay una función literaria, digámoslo así, que relata la historia, que se llama narrador. Por eso decimos que para evitar errores en la comprensión hay que diferenciar del emisor real, o el autor, y el emisor ficticio, o narrador. El narrador es una función ficticia, digámoslo así. Exacto, es algo creado, como dice Necrodark. Esto, digamos, es para textos narrativos de carácter literario. Evidentemente existen textos narrativos de carácter no literario y seguramente son mucho más los textos narrativos de carácter no literario que los literarios. Si nos ponemos a pensar que la narración es una acción que podemos llevar a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar y que la humanidad la ha llevado a cabo durante siglos y siglos y siglos, tendremos que decir que los textos narrativos literarios deben ser muchísimos, muchísimos, muchísimos menos que los textos narrativos no literarios. Pero ahora estamos hablando específicamente de un texto narrativo que a su vez es literario. Y en ese caso, como dice Ankoku, el narrador es el que cuenta la historia y el autor el que lo escribe. ¿Qué textos pertenecen, qué tipos de textos o subgéneros o géneros históricos pertenecen al género narrativo? El cuento, la novela, la fábula, el mito, la leyenda, las epopeyas y otros más. En verdad, imagínense, cada pueblo en cada momento histórico tiene sus propios géneros narrativos, así que hacer una lista exhaustiva sería imposible. Pero en la contemporaneidad, la mayoría de los textos narrativos a los que tenemos acceso por medio de libros y que consideramos literatura, o son cuentos o son novelas. Luego tenemos las epopeyas, las leyendas, los mitos y las fábulas dejadas por pueblos anteriores. Digamos, no es un género que se practique de manera tan sistemática. La epopeya, por ejemplo, en la actualidad no se practica de forma sistemática. Deben haber algunos escritores de epopeyas porque uno en este mundo encuentra todo, de todo, pero el mercado editorial en su mayoría fluctúa entre cuentos y novelas cuando hablamos de textos literarios y narrativos. El microcuento, que es también parte del género narrativo. Es como un cuento pero más corto. En verdad no... Su única innovación, que es importante, pero la única innovación con respecto al cuento es que tiene una duración mucho más corta. Evidentemente es una diferencia importante, pero que no constituye una diferencia de esencia, digamos. Nos hablan de la crónica. Hay este engendro, la crónica, se escapa de las manos. Es algo que es más difícil de captar mediante conceptos estrictos porque aparecen muchas vertientes. ¿Es literaria o no es literaria? Yo me atrevería a decir que existe una crónica literaria que tiene finalidad estética, además de la de testificar algo ocurrido. Joaquín Edwards Bello o Pedro Lemebel serían ejemplos importantes de este tipo de crónica literaria, que además de dar cuenta de un acontecimiento o de algo sucedido, tiene un fin estético. Nadie puede negar que Pedro Lemebel es un excelente escritor, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con lo que el autor proclama. Nadie podría negar la condición profundamente estética de esa crónica. Pero también uno puede comprar un diario como La Cuarta y ver la crónica hechos de naturaleza policial sin mayor esfuerzo literario. O sea, la crónica más enfocada como género periodístico, parecido al de las noticias, pero que tiene, a diferencia de la noticia, un carácter mucho más narrativo.
Sin embargo, ahí ya no estamos hablando de un texto literario, estamos hablando de un texto periodístico cuya finalidad es mayormente informativa. La epopeya, pregunta Braulio Aguilera, la epopeya es un género literario que proviene de los cantos épicos griegos o incluso anteriores. Hay quien dice que Gilgamesh que es algo así como de 3000 del 3000 antes de Cristo, es una epopeya, pero al menos la epopeya es, al menos tendríamos que remitirnos a la Ilíada, que ha sido situada más o menos entre el 800, 700 antes de Cristo su creación, y es un relato épico en el cual se relata el enfrentamiento de un pueblo con otro pueblo, y cuya función social es mayormente transmitir valores de nacionalismo, patriotismo y digamos también construir un pueblo desde el punto de vista literario. Por lo mismo un género que está fuertemente cargado de guerra. Efectivamente, tenemos, dicen, la epopeya vendría siendo un subgénero, digamos, hay una distinción teórica bien básica que es entre géneros teóricos y géneros históricos. Los géneros teóricos son tres: la lírica, la narrativa y el drama. Ahora bien, esa distinción responde a esta división tripartita en la que podemos conceptualmente distinguir tres tipos de textos y clasificar la mayoría de los textos literarios dentro de uno o como puntos límites entre esos géneros. Sin embargo, está el concepto de género histórico, que es cómo un género emerge desde la realidad histórico-social de un pueblo y manifiesta una especificidad cultural con respecto a lo que ese pueblo estaba haciendo en ese momento. Las tragedias griegas son un género histórico, pero que se tiene que colocar al lado del género teórico del drama. Las tragedias pertenecen al drama. Hay una distinción. Vale la pena decir tragedias griegas, por ejemplo, para poder distinguir lo que hizo Esquilo, Sófocles o Eurípides, para distinguirlas de las tragedias romanas, como las de Séneca, o las tragedias ya preilustradas o propiamente ilustradas, como las que hizo Racine en Francia el siglo XVIII o XVII. Me entró la duda. Pero efectivamente, hay una especificidad histórica en decir tragedia griega. Aquí va el tip. Miren. En síntesis, es importante que cada vez que te enfrentes a un texto narrativo, vayas identificando sus elementos propios, tales como narrador, personajes, acciones principales, espacio y tiempo donde ocurren los acontecimientos, con el fin de contribuir a una comprensión global y acabada. Como los textos narrativos, al igual que todos los textos literarios, utilizan un lenguaje figurado. Es importante que te fijes en el sentido que el autor quiere asignarle a sus expresiones. A continuación, te invitamos a resolver los siguientes ejercicios de comprensión lectora relacionados con el género narrativo. Mucha suerte. Yo tengo entendido que estamos transmitiendo con un streaming de alta calidad y una conexión de alta calidad. Así que si hay problemas, chequen su conexión.
un F5. Ya, vamos a partir con 4 preguntas extraídas de Crónica de una muerte anunciada. Famoso texto del autor que falleció a principios de este año, notable en muchos aspectos, Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo 1 hora después, lo recordaban un poco soñoliento pero de buen humor, y a todas les comentó de un modo casual que era un día hermoso. Alguien se ganó un van. A ver cómo lo hago. Esperen, denme unos minutos para unos asuntos administrativos. Ahí estoy. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya. ¿Qué cosas podemos comentar antes de responder las preguntas? Desde el punto de vista del tiempo, de la historia, ¿qué temporalidades pueden ustedes reconocer? Desde el punto de vista de la temporalidad, ¿cuántas temporalidades hay en el fragmento leído? Digamos, está lo ocurrido antes del asesinato de Santiago Nazar y lo ocurrido 27 años después, en las que el narrador
O sea, momento en el que el narrador está recopilando datos. Si se fijan, habló con la mamá, habló con personas que se encontró desde que salió de su casa. Entonces hay una temporalidad del último día de Santiago Nazar y hay otra temporalidad que es 27 años después. Ya. ¿Cuál podríamos decir que es el acontecimiento principal que se está relatando aquí? Digamos, aunque esto es un fragmento de un texto harto más largo, igual podemos sacar de aquí una síntesis. Hay un acontecimiento sobre el cual gira todo el resto. La muerte de Santiago Nazar, efectivamente. ¿Qué, digamos, tópicos o motivos literarios aborda el primer párrafo? El presagio, perfecto. El presagio de la muerte de Santiago está abreviado, está referido en este primer párrafo. El presagio de la muerte de Santiago. ¿Qué podemos inferir que piensa el narrador de los sueños de Nazar? Sí, que esos sueños eran presagio de muerte. Si se fijan bien, el narrador da por hecho que los sueños son presagios. Que estos sueños que tenían como elementos bosques, lloviznas, árboles, almendros, o sea, que estaba soñando con árboles, se infiere que son sueños de presagio. Claro, como dice Danke, se puede asumir que son sueños sin más. O sea, hay una especie de creencia en el narrador que tenemos que observar. Hay una creencia en el narrador con que estos sueños son presagios. Desde este punto de vista, chiquillos y chiquillas, ¿con qué tipo de mundo es compatible esta descripción social, digamos, de una vida social latinoamericana con hechos tales como predecir el futuro mediante sueños? ¿Bajo qué tipo de mundo narrativo podríamos catalogar esta creencia del autor? Tenemos tres aspectos que se nos abren de inmediato. Fantástico, de lo real maravilloso, que dicho, la verdad sea dicha, es bastante similar a lo fantástico. Es como un modo latinoamericano del género fantástico. Y por otra parte, fragmentos oníricos. Cortos fragmentos oníricos. Atravesar un bosque de higuerones donde cae una llovizna tierna. Ser un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Exactamente, Fer. En el género fantástico hay un quiebre con respecto al código de verosimilitud realista.
O sea, en el género fantástico se deja constancia de que hay algo que no está yendo como se supone que son las cosas. En lo real maravilloso, y fuertemente en lo real maravilloso de García Márquez, estos elementos, tales como la disposición al presagio, a la oniromancia y el que aparezcan cosas maravillosas en medio de un contexto realista, constituyen lo que ha sido reconocido como la particularidad máxima de la escritura de Gabriel García Márquez, que es la de constituir un mundo tan realista como maravilloso. Por eso se llama de lo real maravilloso o el realismo mágico. La oniromancia es la creencia de que se puede conocer el futuro por medio de los sueños. Oniromancia. Como la cartomancia es la idea de que se puede conocer el futuro por medio de cartas. Y las mancias en general son las ciencias que refieren a la adivinación por medio de algo. Preguntan por lo onírico. Ya. Para que un texto sea completamente onírico, tiene que estar estructurado como un sueño. O sea, es decir, no basta con que se relate un sueño para hacer de un mundo de un texto una actualización del mundo literario onírico. Ando medio trastabilando hoy día, pero vamos que se puede. Claro, no basta con que haya descripción de un sueño. Para que un texto sea completamente calificable como onírico, tiene que estar escrito más o menos en la lógica de los sueños. No, aquí yo no diría que es un texto onírico, solamente tiene un par de fragmentos que aluden al onírico. Este sueño y este sueño, pero por ejemplo, si lo pusiéramos al lado de La Amortajada de María Luisa Bombal, texto que seguramente varios y varias habrán leído en el colegio, no hay puntos de comparación. Eso es lo real maravilloso, Ankoku, la mezcla entre lo cotidiano y lo maravilloso. Y aquí hay un rasgo súper notorio. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. O sea, el narrador da por hecho que los sueños con árboles hablaban de su muerte futura. Eso es notable. Ya. Entonces, espero que nos estemos comunicando bien, porque los espíritus emprendedores valoran la buena comunicación. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en unmayor.cl. Así que chicos, creo que es tiempo en que pongamos una pregunta de desafío. Y la pregunta que les dejo como desafío es la pregunta 2. Yo volveré en 10 minutos y les dejo la pregunta de desafío planteada. Nos vemos en un ratito porque vamos a seguir desarrollando esta guía con nuestro método de lectura profunda.
Hola, estamos de vuelta para responder la pregunta desafío. Aquí como en verdad la 2 era muy fácil, pensé que era mejor después la 3. Entonces vamos a resolver todas las preguntas de este segmento de cualquier manera, así que da lo mismo. El día en que iban a matar a Santiago Nazar, este sueña: A. Con el rostro de su madre. B. Con distintos tipos de árboles. C. Con la llegada del obispo en buque. D. Que cruzaba un bosque de higuerones. E. Que iba solo en un avión de papel de estaño. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el primer párrafo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones y caía una llovizna tierna. ¿Qué quiere decir que podamos subrayar la información de esta manera? Que esta pregunta es facilísima y responde al nivel explícito de lectura. La habilidad es identificar una información que se nos pide en el texto. Luego, a partir del enunciado. Entonces decimos que la respuesta correcta es D. Siempre me empiezo a apurar. Ya. 2. A partir del enunciado. Hasta que fue destazado como un cerdo, se puede inferir que Santiago Nazar. Esta pregunta es muy fácil, pero la gracia que tiene es que nos permite entrar en el tema de las inferencias en los textos narrativos. A enfermó por comer cerdo en la noche de bodas es algo que no tenemos cómo afirmar desde el texto. B es comparado con un puerco por llevar una vida miserable, tampoco. De hecho, se nos dice que era una persona que no era tan miserable, pues, que podía caminar feliz en las mañanas y la gente lo saludaba y lo conocía. Gustaba de la carne de cerdo, motivo por el cual mandó a matar uno, nada que ver. D solía dormir muy poco, de manera similar a como lo hacen los porcinos, ¿no? ¿Cierto? Esta es fácil porque en realidad es la única inferencia válida. Fue despedazado por sus asesinos de manera similar a cómo se destroza un puerco. Vemos que aparece aquí. Hasta que fue destazado como un cerdo una hora después. ¿Cuál de las siguientes acciones sintetiza el segundo párrafo? Santiago Nazar. A. Enfermo y somnoliento salió en busca de un médico. B. Borracho tras la noche de boda salió de paseo por la ciudad. C. Somnoliento por el trasnoche salió de su casa antes de su muerte. D. Amigo del obispo salió en su búsqueda por las calles de la ciudad. E. Por petición de su madre salió de su casa en busca de un encargo. Aquí tenemos una pregunta que, tal como lo dice su enunciado, nos pide síntesis. Es decir, que en una oración podamos resumir o buscar el enunciado que resuma de la mejor manera lo que dice en el segundo párrafo. Evidentemente, además de las divagaciones del narrador, lo que tenemos es a Santiago levantándose con algo de caña, hay que decirlo, porque había carreteado mucho el día anterior. Entonces está somnoliento, resacoso. Es importante que sea antes de su muerte, porque la muerte en este texto es una muerte anunciada. No olvidemos que el texto se llama Crónica de una muerte anunciada. Cuatro. En relación al fragmento, una inferencia válida es que A. Santiago Nazar tenía ciertos presentimientos acerca de su muerte. B. La madre de Nazar no advirtió que soñar con árboles indicaba un mal augurio. Lo primero, el narrador nos dice que no.
Lo segundo no es una inferencia, está dicho de forma explícita. A ver, C. La madre de Nazar recuerda con nostalgia los momentos previos a la muerte de su hijo. No sé, no sé. D. La gente del pueblo coincidía en que el estado del tiempo fue un presagio de su muerte. No. E. La madre de Nazar no predice la muerte de su hijo porque el sueño no fue contado en ayunas. ¿Cuál les parece a ustedes que es una inferencia correcta? La alternativa correcta es la alternativa C. Los demás aportan información que el texto no ha entregado. Por eso, lo que podemos inferir de todo el texto es solamente la nostalgia materna. Siempre soñaba con árboles. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel. ¿Por qué no la E? No se nos advierte de ninguna manera si el sueño fue relatado en ayunas o no. Es una inferencia global, como dice bien Danke. O sea, tienes que tomar en cuenta la totalidad del fragmento para poder inferir la alternativa correcta. Ahora bien, la clave para las preguntas que lo que buscan es una inferencia global no es encontrar la inferencia correcta, tanto como desestimar las incorrectas. En el fondo lo que nos piden no es que hagamos nosotros la inferencia, sino que podamos evaluar cuáles inferencias son mejores que otras. Pasemos a otro texto, que es Espantos de Agosto, también de Gabriel García Márquez, en 12 cuentos peregrinos. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía. A ver, vamos a adaptar esto. Ya, ahí sí. Ahora tengo que ver el chat de ustedes. Chum, chum, chum. Sí, como dice Danke, en las preguntas de inferencias, habitualmente, por lo general, lo que en realidad se está evaluando no es nuestra capacidad de inferir, sino que, valga la redundancia, de evaluar inferencias más válidas que otras. Lo que nos muestran habitualmente es una inferencia correcta entre varias que están aportando información que no hay cómo sacar desde el texto. Entonces lo que se evalúa es que podamos escoger aquella que, aunque nos resulte más dudosa, podamos fundarla en el texto. Por eso esas preguntas son difíciles y uno contesta con un índice de duda importante. Danke schmutzigefreu. Danke schmutzigefreu. Qué nick más difícil de pronunciar. ¿Qué quiere decir? Gracias, Schmutzigefreu. Claro, el que termina infiriendo es Demre, no ustedes. En efecto, eso es así. Lo que ustedes hacen es seleccionar una inferencia mejor que otra.
Gracias, mujer sórdida. ¿Y de dónde extraíste tu nick, Danke? Este es un espacio de las clases en que nos dedicamos a conocer un poco mejor a los que han sido los asistentes habituales desde el principio. Es una cancioncilla instrumental que hiciste tú mismo. Vamos a seguir entrevistando a los asistentes y las asistentes a la clase, pero primero vamos a leer este texto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros hijos, 2 hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y luego asusó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas, tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte, pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada.
Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días de verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza y cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escalas, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de temblorosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar más apacible de los inocentes. Qué tontería, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Uh, de nuevo el final. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Bueno, el cuento. Además de largo, ¿qué les pareció? Varios se perdieron. Nihilismo poniendo la nota amarga, dice que es predecible. ¿De verdad te esperaba que iban a cambiar de pieza al final? Yo creo que era predecible que iba a pasar algo, pero lo que pasó, lo de cambiarse de pieza y aparecer, digamos, en la misma escena del crimen, es algo que al menos yo no me esperaba. Claro, era obvio que algo iba a pasar con Ludovico. Hubiese sido muy fome el cuento si nos hubiesen hablado tanto de Ludovico y de lo paranormal y de que los fantasmas no existen para terminar confirmando esa creencia del narrador. Hubiese sido un desperdicio de tinta. Lo divertido es cómo es que se lleva a cabo eso. Al final nomás. Bien, miren, el elemento fantástico solo aparece aquí. Todo lo demás es fuertemente realista.
¿Qué función del lenguaje predomina? La poética por ser un texto literario y la referencial por ser un texto narrativo. ¿Qué significa sosiego? Significa calma. ¿Qué es racista, Danke? La cornisa es una parte de las construcciones que es lo que está entre las paredes y el techo, que adquiere forma. A ver cómo definirlo mejor. Voy a ir a la RAE. Voy a buscar cornisa en Google Imágenes. Eso es. Lo que está entre el techo y las paredes. Chum, chum. Ya. Así con el Ludovico. En relación al castillo de Otero, es falso. Falso, aparece con negrita y en mayúscula. Hay que entonarlo como corresponde. En relación al castillo de Otero, es falso afirmar que A. La planta baja había sido remodelada por Miguel Otero. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero, así que esta no es. Nos dice el autor que, o sea, el autor, el narrador. Miguel había restaurado por completo la planta baja. La planta baja había sido remodelada por Miguel Otero. Es verdadero. Entonces, está mala. No es. La pieza de Ludovico había permanecido intacta pese a los años. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero también. Aparece dicho en el texto. C. La habitación de Ludovico conservaba aún la sangre caliente de la amada. En el momento fantástico de la historia, al menos esto es verdadero. D. Estaba ubicado en una localidad donde vivieron muchos hombres insignes. Ciertamente. E. Se decía que a partir de la medianoche el espíritu de Ludovico rondaba el castillo. Oigan, yo encuentro que todas son verdaderas. Debo estar equivocándome. La D. Estaba ubicado en una localidad donde vivieron muchos hombres insignes. La D, dicen todos. Pero es que al principio nos dice... Por esto yo digo que la D es cierta. Pero al final nos dice que la sangre estaba caliente. A ver, ¿dónde?
La sangre seca. Pero aquí nos dice las sábanas empapadas de sangre todavía caliente. Y la leyenda la E, a ver. Sí, pareciera ser que no es un estado permanente de la habitación. Veamos la respuesta. C, perfecto. Ah, no, pues, nada que ver. ¿Por qué no? Sí, porque la sangre de la ma estaba seca. ¿Cuál me resulta una pregunta cuestionable? Porque deja un espacio muy grande para la interpretación. 2. En el título del cuento saluda el mes de agosto porque A. Ludovico asesina a su amada en el lecho de amor un día de agosto. B. Los personajes presenciaron el espíritu de Ludovico en el mes de agosto. C. El protagonista y su esposa desaparecieron sin dejar rastros una mañana de agosto. D. La experiencia sobrenatural que viven los personajes se produce en el mes de agosto. E. El espíritu de Ludovico deambula con mayor frecuencia por el castillo en las noches de agosto. A ver qué marcas textuales tenemos. Era un domingo de principios de agosto. ¿Dónde se nos describe? Entonces es porque el relato ocurrió en agosto. Es la D, sin lugar a dudas. La A, en ningún momento del texto se nos dice en qué mes Ludovico asesinó a su amada. Así que no. La B, ¿los personajes presenciaron el espíritu de Ludovico? No, no lo presenciaron. No fue eso lo que pasó. Así que tachamos. La C, el protagonista y su esposa desaparecieron sin dejar rastros. No, no es eso lo que les pasó. Lo que les pasó es que se cambiaron de pieza, de habitación. D, la experiencia sobrenatural que viven los personajes se produce en el mes de agosto. Claro que sí, esa es la correcta. E, el espíritu de Ludovico deambula con mayor frecuencia por el castillo en las noches de agosto. Es una tontera. El amor entre Ludovico y su amada podría definirse como tirano, funesto, efímero, imposible o idealizado. Mm. Tierno. Funesto es que está marcado por un destino gris. ¿Qué dice el pueblo? Yo digo que es la B, funesto. Porque es sobre todo mala onda. Mala onda lo que pasó.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el amor entre ambos estuvo marcado por la tragedia y la desgracia, por lo que la alternativa que mejor lo define es funesto. ¿Cuántas preguntas nos quedan? 2 de este texto. Ya. Hagan la 4 ustedes. A ver cómo les va. La E de Ebursum, la E de Emeigen, la E de Egorgoroth, la E de... ¿Qué otro grupo? Evegerit. ¿Cuál es la situación sobrenatural? La situación sobrenatural es que cambian de habitación. Yo no quise decir mucho porque ya habíamos comentado al respecto, pero solo aquí ingresa lo sobrenatural al texto. No está, recordemos que tap, el narrador, nos dice que al principio que se fueron a acostar en la planta baja. Y recordemos que se nos dice más arriba que el dormitorio de Ludovico queda en la planta alta, en el segundo piso. Entonces, se quedan dormidos, duermen profundamente. Y despiertan en la pieza del femicida vil de Ludovico. Entonces, la E es la correcta. La diferencia del último párrafo respecto al resto es que presenta una situación sobrenatural que rompe con la normalidad de la narración, pues hasta ese punto es un relato perfectamente realista. Necrodark nos cuenta que él se queda dormido en la cama de sus papás y se despierta en su pieza. Sí, chacarero, eso es lo sobrenatural, el cambio de habitación. Y que en la habitación, la nueva, está la sangre ahí, que la sangre se siente caliente, como si el asesinato hubiese ocurrido recién. Hoy día está particularmente black metal el chat. Vuestra subjetividad black metal juvenil me tiene un poco consternado. Respecto a la idea de lo sobrenatural, el narrador del texto. A ver, ¿cuál es la correcta aquí?
Yo estoy de acuerdo con Chacarero en sus afirmaciones, en su última afirmación. A o D o E. A o D o E. Eso nos dice Ancoco. A o D o E. Fer dice A o E. ¿Quién más se la juega? Antes de apretar el botón mágico. La A le tinca más a Fer, a Ronnie le tinca E, a Mayray D o E, E. Veamos. No, esa no es. La respuesta correcta es la E, por fragmentos tales como: sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. O sea, hay una relación con lo sobrenatural que se trata de racionalizar por parte del narrador, digo yo. Fueron buenos los textos que leímos hoy y su lectura, sus habilidades de lectura, claramente progresan en niveles de bacanidad. Hay que decirlo, hay que reconocérselo. Su nivel de lectura y sus grados de bacanidad progresan. Pero ya es tiempo de que terminemos la clase por el día de hoy. Y yo los felicito mucho por la manera en la que ustedes están expresando sus lecturas de los textos. Esto porque los espíritus emprendedores saben cómo expresar sus ideas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Y entonces, con esta aureola que me salió arriba, que no tengo idea por qué sale, me despido por hoy. Nos pasó rápido el tiempo, en verdad, y lo pasé súper bien en esta clase. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y nada que decirles, sino que nos vemos mañana. Nos vemos.